Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta quinta sesión del seminario departamental. Esta vez toca el turno al área de análisis aplicado y nos acompaña el doctor Bernardo Ábrego Lerma, quien es profesor de matemáticas en la Universidad Estatal de California en Northridge. Como estudiante de preparatoria representó a México en la Olimpiada Internacional de Matemáticas en 1991, obteniendo la medalla de bronce, y en la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas en 1992, obtuvo la primera medalla de oro para México en una justa internacional. De 1992 a 1995 cursó estudios de licenciatura en matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Al término de los mismos fue galardonado como la medalla Gabino Barreda a alumnos sobresalientes y con la medalla Sotero Prieto a la mejor tesis de licenciatura de 1995 a 2001. Emigra a los Estados Unidos, donde realiza estudios de doctorado en la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey. A partir de entonces se establece como investigador y profesor en la Universidad Estatal de California en Northridge. Sus áreas principales de investigación son la geometría convexa y discreta, la combinatoria y la teoría de gráficas. Durante su carrera ha publicado más de 30 artículos de investigación en revistas de prestigio internacional. Ha realizado estancias de investigación en la UNAM, la UAM y el CIMAT en México, en la UPC y en la UH en España y en la TU en Austria. También ha trabajado en actividades de resolución de problemas matemáticos al nivel de preparatoria y licenciatura. Del 2009 al 2014 fungió como el presidente del comité AMC-12, que se encarga de la elaboración del examen inicial para la Olimpiada de Matemáticas en Estados Unidos. Y del 2009 al 2015 trabajó como el editor en jefe de la sección de problemas en la revista Math Magazine, publicada quincenalmente por la MAA. En esta ocasión nos va a hablar de analizando el mínimo número de cruces en gráficas, dibujos convexos y dibujos torcidos. Entonces, les pido que por favor las preguntas las hagamos al final, ya sea por el chat o levantando la mano en las reacciones que aparecen en Zoom. Adelante, doctor Bernardo. Muchas gracias. Quiero empezar por agradecer la invitación. Muchas gracias, Naid. Me encanta tener la oportunidad de hablar y de mantener estos nexos con México y con la comunidad en México. Es de las pocas cosas buenas que ha habido debido a la pandemia, la posibilidad de tener acercamientos de esta manera. Muchas gracias. Parte del trabajo que les voy a hablar, al menos los resultados nuevos, son en conjunto con Silvia Fernández Merchant, también en mi misma universidad, y con este otro grupo de todos mexicanos, Ana Paulina Figueroa, en el ITAM, Juan José Montellano en el Instituto de Matemáticas y Eduardo Rivera aquí en la UAM de Iztapalapa. Bien, pensé en plantear mi plática tratando de asumir lo menos posible. Entonces, como voy a hablar de gráficas y en particular de dibujos de gráficas, pensé en empezar desde la definición de lo que es una gráfica. Es un conjunto, consiste de dos cosas, vértices y aristas. Los vértices para nosotros va a ser un conjunto finito. Se pueden estudiar las gráficas infinitas, pero en este caso, en esta plática no será el caso. Y conjuntos de pares de ellas que les llamamos aristas. Aquí hay un ejemplo. Indexé un conjunto con los números del 1 al 10 y tengo ciertas parejas de ellos que representan las aristas. Muy pocas personas estudian las gráficas de esta manera. Realmente, como en este objeto abstracto, no son muy agradables, no vemos demasiado de ellos. La mayoría de las veces, las más de las personas, lo que hacemos es representarlas con un dibujo. Y generalmente ponemos puntos en el plano representando los vértices y los unimos con curvas si es que la arista pertenece al conjunto
que determinamos. Por ejemplo, en este ejemplo particular tengo la arista 1, 3, entonces aquí dibujé un segmento de recta del vértice 1 al vértice 3. Y bueno, ya que uno los dibuja, bueno, son más fáciles de entender. Por ejemplo, en este dibujo que vemos aquí, nos podemos dar cuenta de, por ejemplo, que cada vértice tiene 3 que inciden en él. Es una gráfica llamada regular de grado 3, cosas así. Pero el punto que quiero tratar de hacer aquí es que aún de entre todos los dibujos hay mejores maneras de hacerlos. Esta gráfica, de hecho, se puede ver de mucho mejor manera si la dibujo así. De esta manera puedo ver que es de hecho una gráfica famosa, la llamada gráfica de Petersen. Bien, entonces ya les he dicho de lo que va a tratar mi plática. Va a tratar de dibujos de gráficas, pero más aún estoy interesado en los cruces que se pueden ver en estos dibujos. Y un cruce va a ser determinado cada que tengamos dos aristas que se intersecten y que cuando lo hagan se crucen. Es decir, si tengo algo como la situación que describo en este lado, eso no lo vamos a llevar a un cruce. Si tengo dos aristas que simplemente se tocan, pero no atraviesa una a la otra, no será un cruce. Entonces, en esta definición, este dibujo que tenemos en el lado derecho tiene 5 cruces. Los pueden ver aquí en el pequeño pentágono del pentagrama que se ve. Y bueno, el interés fundamental es, luego, bueno, cada vez primero ¿será que siempre hay cruces? Y muy pronto uno se puede percatar de que si una gráfica tiene suficientes aristas, los cruces son inevitables. Y segundo, que depende cómo uno dibuje una gráfica, cuántos cruces esta puede tener. Sí, aquí hay dos maneras de dibujar la misma gráfica. Esta es la gráfica completa con 6 vértices, donde son 6 vértices y todos ellos se unen entre sí. Si la dibujo de la manera que está a la izquierda de la pantalla, hay 15 cruces. Es de hecho una manera muy ineficiente de hacerlo. Mientras que la manera del otro lado, en donde se ve el triángulo, pueden ver que tiene solamente 3 cruces. Entonces, el número de cruces es una variable que depende del dibujo en sí. Y el interés primordial entre las gentes que estudiamos el número de cruces es encontrar el mínimo número de cruces. O sea, el problema fundamental en el área de cualesquiera de estos es similar al siguiente. Este es el que me va a interesar a mí en este caso. Y siempre va a haber un parámetro. Uno puede estudiar diferentes familias de gráficas. En este caso, he tratado de ser lo más general posible. Es decir, pienso considerar gráficas que tengan un número fijo de vértices llamado n y un número fijo de aristas m. Y dentro de todas ellas me pregunto cuál es el mínimo número de cruces que pueden tener. Ese es el problema fundamental que respecta a gráficas y cruces. Y este podría decirse es el resultado fundamental en el área. Es el llamado lema del número de cruces. Fue descubierto independientemente por Actaish, Battal, Newborn y Semeredi y por Layton al comienzo de los 80s. Y lo que dice es que no importa qué dibujo tengamos, si tiene n vértices y m aristas, donde m tiene que ser, en este caso, más grande o igual que 4.5n. Esta es una condición que se requiere porque si una gráfica tiene pocas aristas, podría no tener cruces. Pero una vez que se excede este número, entonces el número de cruces resulta crecer como esta función, el número de aristas al cubo dividido por el número de vértices al cuadrado. M cúbica entre n cuadrado multiplicado por una constante. Y en este caso, esta constante es la que obtuvieron ellos, pero al paso del tiempo se ha ido mejorando. Relacionado con esto,
si denotamos de esta manera, como ya habíamos dicho, con CR de n,m al mínimo que nos interesa, al principio de los 2000, Pag, Spencer y Todd demostraron este resultado muy interesante, que dice lo siguiente: si consideramos que m, el número de aristas, es una función del número de vértices, y es una función que es superior al lineal, esto es lo que quiero entender con este menor que, o sea, la función del número de aristas es superlineal, es más que lineal, pero menos que cuadrática. Si eso ocurre, de hecho, pudieron demostrar que el valor asintótico que les conté antes, m cúbica entre n cuadrada, es de hecho el correcto. Es decir, si uno hace el límite de la función que nos interesa multiplicado por n cuadrada entre m al cubo, ese límite existe y es una constante específica. En otras palabras, la desigualdad que les mostré antes, la del lema del número de cruces, es justa y más aún, tiende a un límite, al menos con esta condición de que el número de aristas esté entre n y n cuadrada. Esta constante se le llama por ello la constante del rango medio para el número de cruces. Y las mejores desigualdades que se conocen para ella es entre 1 sobre 29 y 8 sobre 9 pi al cuadrado. Y aquí están un poco las estimaciones numéricas. Es decir, están como a, todavía hay como un 0.06 de diferencia. La mayor parte de la gente que yo conozco cree que la verdad está más cerca del lado derecho que del lado izquierdo. Es decir, que tendríamos que tratar de ver mejores maneras de encontrar una cota inferior. Bien, esto es lo que se sabe de gráficas en general. En esta plática no pienso hablar de gráficas en general. Pienso hablar de, bueno, de hecho sí pienso hablar de gráficas en general, pero no voy a hablar de dibujos en general. Primero que nada, tengo esta pequeña observación que se refiere a algo que le llamamos dibujos buenos. Resulta que cuando uno se interesa por el número de cruces, del mínimo número de cruces, uno puede asumir que este tipo de situaciones no ocurren. Por ejemplo, que no hay dos aristas que salen del mismo vértice y se cruzan. Porque si ocurriera una situación así, pues podemos reemplazar estas dos aristas yéndonos primero por el pedacito rojo, y aquí hacemos una pequeña incisión como de cirugía y continuamos por el otro lado. Y al hacer eso, el dibujo que se obtiene ya no tiene el cruce que existía anterior. Entonces, tenemos menos cruces que en el anterior. De la misma manera, podemos asumir que no existen aristas que se cruzan más de una vez, porque nuevamente podemos rectificar esa situación y minimizar el número de cruces, o aristas que se autointersecten, que en este caso simplemente cortamos este lazo y continuamos, y al hacerlo evitamos el cruce. Entonces, cuando no se tienen cuando estas tres condiciones se satisfacen, se les llama dibujos buenos. Y lo menciono en esto, tengo esta transparencia aquí, porque si uno piensa en dibujos buenos, resulta que cada cruce se determina entonces por dos aristas independientes, dos aristas, una arista que tiene dos vértices y otra que tiene otros dos vértices, y esas dos son las que se cruzan. Y al ver cruces de esa manera, uno puede preguntarse cuál es el peor caso. ¿Cuál sería el dibujo donde hay el máximo número de cruces, dado que el dibujo es bueno? Por supuesto, si el dibujo no es bueno, pues uno puede tomar dos aristas que se cruzan una a la otra tantas veces como uno quiera. Pero una vez que uno quita estas condiciones, estas son las dos posibles situaciones donde uno puede alcanzar el máximo número de cruces, que resulta ser n en 4, el binomial n en 4. Es decir, que cualesquiera 4 puntos determinan un cruce. Y no lo voy a ver aquí, pero se puede demostrar que hay exactamente dos dibujos que alcanzan este número de n en 4. El dibujo que ven de su lado derecho es un dibujo que le llamamos un dibujo convexo. Los vértices están en un círculo, puede ser, o en cualquier curva convexa, y las aristas se unen entre sí
con segmentos de recta por dentro del conjunto. Y el dibujo del otro lado es llamado torcido, twisted en inglés. Fue creado por Harvard también en los 80s. Y todas las aristas se conectan de la manera que se ve en este diagrama. Todas van con una curva que gira alrededor de todos los vértices y luego continúa por el lado inferior. Con mayor precisión, si uno quisiera verlo desde un punto de vista puramente algebraico, podemos decir que en un dibujo convexo, dos aristas, la arista BI-BJ y la arista BK-BL, donde los índices I y J están ordenados en el orden alfabético y lo mismo K y L. Esas dos se cruzan siempre y cuando I y J separen a K y a L. Es decir, las desigualdades de los índices sean como se ve aquí, el I y el J tienen en medio al K o al L. Aquí están las dos posibilidades. Y hay ahí una especie de dualidad. Resulta que en la gráfica torcida, la relación es que el I y el J deja al K y al L totalmente adentro o totalmente afuera. En esta desigualdad para la gráfica torcida, el K está en medio del I y del L, o el J en medio del I y del L, y el otro en este caso, el I del otro lado. Bien, pues estos dos son los dibujos que me van a interesar. Resulta que, bueno, hay otra razón que me sirve de motivación, y es la siguiente. Los dibujos que se hacen con curvas les llamamos dibujos topológicos, y aquellos que se hacen con segmentos de recta les llamamos dibujos geométricos. Y resulta que hay este par de resultados muy interesantes de tipo Ramsey. Un primero de ellos, muy viejo, de Erdős y de Sekeres en 1935, que dice lo siguiente. Cualquier gráfica que uno tenga con n vértices tiene adentro de ella un dibujo convexo de tamaño alrededor una constante por log n. Es decir, no importa qué gráfica tan complicada uno pueda dibujar, no hay manera de evitar tener una de estas tan sencillas como esta gráfica completa con m vértices. Y luego en el comienzo de los 2000, Pag, Solimossi y Todd demostraron un resultado equivalente para gráficas topológicas. Si dibujamos una gráfica arbitrariamente con curvas, también nuevamente, no importa qué gráfica uno dibuje, va a contener una subgráfica ya sea convexa, como la que vimos antes, o torcida. Y esta vez el tamaño que se puede garantizar es una constante por el logaritmo a la 1/8 de n. Estos dos resultados, una manera simple de decirlos, es que no importa cómo uno quiera evitar estas, son inevitables, están adentro de cualquier dibujo. Claro, mucho más pequeñas que la gráfica original, pero con un orden creciente, ¿no? Esto es logarítmico, crecimiento logarítmico, pero como sea, tiende a infinito. Entonces, esa es lo que nos motivó a estudiar dibujos que son puramente convexos o puramente torcidos. Entonces, les voy a platicar de ambos y voy a empezar hablando de los dibujos puramente convexos. Pues resulta que antes de que nosotros siquiera empezáramos a pensar en este problema, ya alguien había tenido la oportunidad de pensar en fijarse en un resultado del mismo tipo que el lema de los cruces. Es decir, efectivamente, cualquier gráfica convexa, esta es la notación para el número de cruces en una gráfica convexa, por cierto, no voy a explicar por qué es BK, pero esto significa el número de cruces de tal gráfica convexa. Resulta ser también como m cúbica entre n cuadrada por una constante diferente. Esa es la diferencia. Y de hecho, la demostración de este es esencialmente similar a la que dieron antes Leighton y Acta, Shvatal, Newborn y Semeredi del lema de cruces original.
Y como es una demostración muy bonita, pensaba en, de hecho, mostrárselas. ¿Okay? Es una demostración de las que Paul Erdős decía podría estar en ese libro que en sus leyendas de las que él platicaba, decía que Dios tenía un libro que contenía las demostraciones más bonitas de todos los teoremas de matemáticas. Y esta definitivamente es una que califica. Entonces, si me lo permiten, se las voy a contar. Primero, se demuestra una desigualdad muy sencilla sobre el número de cruces en un dibujo convexo, que es esta que ven. El número de cruces siempre es al menos el número de aristas menos 2 veces el número de vértices más 3. Y esto es de verdad muy sencillo. La razón es que si uno dibuja un polígono convexo y lo triangula, o un polígono arbitrario, tiene a lo más n-3 diagonales. Si uno pone todas las diagonales que uno puede sin poner cruces, si uno triangula el polígono, se obtienen n-3 diagonales. Eso quiere decir que si pongo esas n-3 diagonales junto con los n lados, tengo exactamente 2n-3 aristas. Y cualquier adicional, como estas que ven en rojo en su pantalla, cualquier adicional que yo ponga, pues va a tener que cruzar alguna de las ya existentes. Y por tanto, uno podemos, creo que avancé demasiado aquí, lo que podemos hacer es, por cada arista que exceda 2n-3, se obtiene un cruce. Es decir, el número de cruces son al menos el excedente del número de aristas de la cantidad 2n-3. Bien, ese es el primer ingrediente de la prueba. El segundo es un argumento muy bonito de probabilidad, y es el siguiente. Pensemos que esta gráfica que ven en pantalla es la que quiero acotar su número de cruces. Y lo que voy a hacer es escogerme una gráfica aleatoria de la siguiente manera. Voy a escoger cada vértice con probabilidad P. Es decir, tengo una moneda especial que me da sol con probabilidad P y cara con probabilidad 1 menos P, y por cada vértice le doy un volado a mi moneda y depende de qué salga, escojo el vértice o no lo escojo. Aquí pueden ver que escogí varios, los que marqué en rojo, y una vez que ya escogí los vértices, entonces me fijo en la gráfica inducida. Es decir, si había una arista entre dos vértices que escogí, pues la pongo, y si no, no. Entonces, la gráfica que ven en rojo es mi gráfica aleatoria que yo obtuve. Bien, y lo siguiente que vamos a hacer es calcular esperanza. La esperanza o el valor esperado del número de vértices, el número de aristas y el número de cruces. La esperanza del número de vértices es muy sencilla, pues cada vértice aparece con probabilidad P y hay n de ellos. Entonces espero tener P por n vértices en mi gráfica H. Similarmente, para calcular el número esperado de aristas, pues por cada arista en la gráfica original, hay m de ellas, necesito escoger sus dos extremos. Escojo uno de ellos con probabilidad P y el otro también con probabilidad P, por lo tanto, ambos con probabilidad P cuadrada, y entonces el número esperado de aristas será P cuadrada por M. Y un argumento similar para el número de cruces me dice que para contar cruces en mi gráfica H, necesito escoger 4 vértices que pertenecen a un cruce de la gráfica original. Entonces, por cada cruce en la gráfica original, necesito incluir cada uno de esos 4 vértices. Cada uno aparece con probabilidad P. Los 4 aparecerán con probabilidad P a la cuarta. Y eso es todo. Ese es el pequeño cálculo de estas esperanzas. Y lo siguiente que vamos a hacer es aplicar la desigualdad que les conté al principio del pequeño lema. El pequeño lema nos decía que el número de cruces es al menos el número de aristas menos 2 vértices el número de vértices más 3. Olvídense del más 3, no lo necesitamos. Y como la desigualdad, la esperanza es una función lineal, y en funciones positivas, lo cual todas ellas lo son aquí, pues podemos aplicar esperanza a esta desigualdad y sustituir por los valores que calculamos antes.
Y lo que obtenemos es esta desigualdad. P a la cuarta por el número de cruces es mayor o igual que P cuadrada M menos 2 veces P por N. Y noten, esta desigualdad es cierta para cualquier P. No, yo no les dije cuál era la P. Así es que no importa qué probabilidad ustedes escojan, esta desigualdad será cierta. Entonces, lo que sigue es, por supuesto, dividir por P a la cuarta de ambos lados para obtener una desigualdad y optimizar esta función. Y me voy a saltar esa parte, es muy sencilla. Uno puede pensar que esta es una función de variable real en P, sacar la derivada, ver cuál es el punto crítico, etcétera. Pero les voy a decir que el punto crítico se obtiene, el mejor valor P será cuando sustituyamos 3n sobre m. Y cuando uno sustituye 3n sobre m por P, aquí por P a la menos 2 y P a la menos 3, vamos a obtener precisamente el numerito que queremos, el 1 sobre 27 de m cúbica entre n cuadrada. Noten que para que esto sea una probabilidad, este número tiene que ser menor a 1. Y eso es de donde tenemos esta condición adicional, donde el número de aristas tiene que ser al menos 3n. De otra manera, este no sería una probabilidad. Y bien, esa es la demostración del lema de los cruces, pero para gráficas convexas. Bien, ¿qué fue lo que hicimos nosotros entonces? Pues lo primero es darse cuenta que si uno tuviera una mejor desigualdad, la del lema con la que empezamos era el número de aristas menos dos veces el número de vértices. Si yo pudiera encontrar otros valores A y B, puedo repetir la misma demostración que les acabo de hacer, y mi desigualdad me daría una constante presumiblemente mejor, dependiendo de los valores de A y de B. En el caso que acabamos de hacer, el valor de A era 1 y el de B era 2. Y por eso nos dio 1 sobre 27. Y bueno, esta idea no es nueva. Esta idea ya la aplicaron para el caso general, Pag y Todd en un artículo, y luego posteriormente Pag, Radojcic, Tardoš y Todd. En un segundo artículo. Entonces, pues tratamos de ver si pudiéramos encontrar mejores desigualdades de este estilo. Y en efecto, ese es el caso. Estas son algunas de las que obtuvimos. Tenemos esta desigualdad donde los valores de A y de B ahora son 7 tercios y 16 tercios. Y esta desigualdad es de hecho justa para dibujos que uno pueda hacer que se vean como este que ven en pantalla, que consiste de lo siguiente. Está hecho de cuadrados con sus diagonales o pentágonos con sus diagonales. Y no importa cómo yo pegue cuadrados y pentágonos de esta manera, todas esas alcanzan la igualdad en el número de cruces. Y eso me da un rango de valores donde de hecho entonces esta desigualdad es justa. Es una desigualdad que da la igualdad, al menos si el número de aristas es aproximadamente entre 2.5 el número de vértices y 3 veces el número de vértices. Bien. Después de demostrar esta, encontramos la siguiente, donde ahora es 25 sextos y 65 sextos, y ahora las gráficas que alcanzan la igualdad son combinaciones de pentágonos y hexágonos, que también se pegan por diagonales. Y esta también resultó ser justa entre este rango, entre 3 veces n y más o menos 3.5 veces n. Y bueno, ya que uno hace dos de estas, dice, bueno, pues por aquí es, ¿no? O sea, lo que sigue es, seguro la que sigue es con heptágonos y octágonos. Pues aquí tengo otro dibujito, era el que puse en mi plática originalmente, es el mismo. Aquí pueden ver el verde es un hexágono y estos rositas o moraditos son que son pentágonos, así es. Bueno, encontramos todavía la siguiente, o sea, sí es cierta la que consiste de heptágonos y hexágonos. Por cierto, si ustedes se preguntan, bueno, pero ¿cómo supiste cuáles eran estos números 13 medios y 19? Bueno, la cuestión fue al revés. Pensamos que estas eran las gráficas buenas y al calcular qué daría en función de esta desigualdad es que surgen estas constantes de 13 medios y 19. Y esta también es justa entre como 3.5 veces n y 4n.
Y desafortunadamente ahí fue donde nos atoramos. Y la siguiente, que serían heptágonos y octágonos, resulta que después de varios meses de intentar, no la podemos demostrar porque no es cierta. O sea, este fenómeno se acaba. No es cierto que las siguientes gráficas óptimas se puedan obtener pegando polígonos convexos consecutivos, como íbamos haciéndolo hasta ahora, con triángulos y cuadriláteros, cuadriláteros y pentágonos, pentágonos y hexágonos, hexágonos y heptágonos, hasta ahí se detiene. Pudimos encontrar una desigualdad mejor que la anterior en función de aplicarla en el lema anterior, pero esta ya no es justa en un rango de valores. Esta es justa únicamente si uno pega copias de heptágonos. Entonces, las constantes son 7 y 21. O sea, hasta ahí llegó nuestro análisis. Y bueno, tenemos una conjetura. Creemos que igual que con el lema, como con las gráficas en general, si el número de aristas está entre n y n cuadrada, seguramente este límite existe. O sea, el mínimo número de cruces de un dibujo convexo multiplicado por n cuadrada entre m cúbica debe de existir. Y de ser cierto, estos son los mejores valores que tenemos. Está entre 28, entre 243, que es el que se obtiene de utilizar las mejores constantes del último de los lemas que les mostré. Y tenemos una construcción que da 7 sobre 27. Este número, por cierto, es como 4 veces mejor que el 1 sobre 27 con el que empezamos. O sea, la demostración original que les mostré, pudimos mejorar esa constante como 4 veces más y bueno, y juntarla bastante a la cota superior. De hecho, nosotros creemos que la cota superior debe de ser la correcta, pero bueno, no tenemos otra evidencia más que la construcción que les voy a mostrar, que da 7 sobre 27. Es una construcción que se obtiene de la siguiente manera. Fíjense cómo ya no estamos pegando polígonos convexos de un tamaño y del subsiguiente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a pegar polígonos convexos, les estoy llamando KP, es como gráficas completas con P vértices, y aquí las estoy pegando una pegada a la otra, pero no he terminado, hay muchas más aristas. Y aquí les digo más o menos de quién tiene que ser P en función de M y de N, y también cuántas copias debo de tener también en función de N y de M, al menos de modo asintótico. Estos no son los números exactos, es solo para que se den una idea. Y luego faltan todas estas otras aristas, es decir, unimos todas los vértices de una de estas copias con las de la copia de al lado. Ajá. En otras palabras, estos dos gráficas completas CAS-PES se juntan en una gráfica completa del doble de tamaño. Y lo mismo hacemos entre verde y azul. Estas las dibujé grises para que no se confundieran. Esta es la gráfica que da el ejemplo. Hasta ahora la que creemos es nuestra mejor construcción. Y asintóticamente tiene este número de cruces, 7/27 de m cúbica entre n al cuadrado. Bien. Bueno, y estamos en camino de encontrar unas mejores desigualdades inferiores que no quise incluir en esta plática porque todavía no hemos verificado con toda certeza que no tienen ningún error, pero creemos que podemos todavía mejorar del lado inferior estas desigualdades. Bien, ahora quisiera hablar de las otras, de las gráficas torcidas, ¿no? Estas gráficas torcidas se ven bastante más complicadas porque uno, bueno, visualmente son difíciles de entender. Esta que les estoy mostrando aquí, este pequeño ejemplo, es difícil hasta de ver dónde están los cruces. En gran parte porque no pasa nada en toda esta parte donde las aristas dan vueltas. En general, ahí no va a haber cruces. Si dos aristas se cruzan, se van a cruzar en esta parte, como en el primer cuadrante, si se imaginan que los vértices están en el eje X, y este es el 0, 0, el primero.
Entonces, todos los cruces ocurren en el primer cuadrante. Entonces, todo esto como que distrae y es difícil ver los cruces. Pero uno se puede preguntar lo mismo. ¿Cómo le podemos hacer para minimizar el número de cruces si yo considero un dibujo en n vértices y m aristas? Y aquí está nuestro teorema fundamental. Resulta que las desigualdades que les mostré antes para el caso convexo, pues pudimos encontrar cuáles son las desigualdades equivalentes para el caso torcido, con la enorme diferencia de que en este caso pudimos demostrar todas las desigualdades. O sea, en este caso t es un parámetro el que ustedes quieran, que es simplemente menor o igual que n, y no importa qué t ustedes consideren, el número de cruces de mi dibujo torcido va a ser al menos t en 2 por el número de aristas, menos 2 veces t más 1 en 3 por el número de vértices, más esta constante, dependiendo de t nada más, 3 veces t más 2 en 4. Y bueno, y lo más bonito del asunto es que este número t, hay un número t para el cual esta desigualdad es justa. Y ese número t que hace que la desigualdad sea justa es el único entero para el cual uno puede atrapar a esta cantidad n en 2 menos m. N en 2, n es el número de vértices, m el número de aristas. Entonces, del máximo total de aristas, restamos las que hay. Y si ese número lo atrapamos entre dos binomiales consecutivos, esa es la t. Por lo tanto, si definimos el twisted crossing number o el cruce torcido para n vértices y m aristas como el mínimo sobre todos los posibles dibujos, pues resulta que tenemos de hecho un resultado preciso. Para cada n y para cada m les puedo decir cuál es el número de cruces que tiene la gráfica con el menor número de cruces. Y en este teorema lo estoy enunciando de un poquito de manera diferente, de la desigualdad, donde les dije el único número t que atrapa a la expresión entre dos binomiales. De hecho, se puede despejar el valor de t. Y se despeja de esta manera. Es n menos el piso de esta cantidad, 3 medios más la raíz cuadrada de n menos 1 medio al cuadrado menos 2 veces m. O sea que es un resultado preciso. Y aquí tenemos un ejemplo con el dibujito que les mostré. Tiene 9 vértices y 18 aristas. Si calculamos la t, resulta ser 2. Y si luego sustituimos 2 en esta expresión, pues este va a ser 2 en 2, eso es 1 por m, 18. 2 más 1 en 3, ese es también 1, entonces es 2 por 9. Y este número es 3. Entonces, el resultado es 3 y efectivamente esta gráfica es óptima porque solamente tiene 3 cruces. Hay uno por aquí, moradito con verde, otro por aquí, verde con rosa y por aquí otro verde con este moradito rosa. 3 cruces, efectivamente. Pero funciona con cualquiera. O sea, en realidad, para el caso de las torcidas, pudimos determinar cuál es bueno, no clasificamos todas las gráficas óptimas, pero al menos pudimos encontrar una gráfica óptima para cada n y m, en las que ustedes piensen. Y por si tenían la duda, efectivamente existe un teorema equivalente para el rango medio. Es decir, si el número de aristas está entre n y n cuadrada, efectivamente cuando calculamos el número de cruces óptimo por n cuadrada entre m cúbica, ese límite existe y el valor es de hecho 1/6. Aquí que para las gráficas torcidas fuimos muy exitosos, pudimos demostrar con precisión cuál es esta constante que existe para el rango medio. Las demostraciones del teorema inicial, del teorema de las desigualdades, son algo complicadas. Entonces, no me voy a meter en eso. Solo no quería dejarlos también con la idea de que todo es mágico y entonces quería al menos mostrarles cómo pudimos dejar de confundirnos con
estas aristas que dan la vuelta, ¿no? Estos dibujos son muy difíciles de entender. Entonces, nada más les quiero contar cómo fue que conseguimos verlos de manera más sencilla. Y esto fue lo que hicimos. En vez de considerar este dibujo, donde lo codifiqué con colores, dependiendo del número de las aristas que salen de cada vértice, podemos fijarnos en un arreglo de puntos de colores, como el que ven aquí. Es como una matriz, como la mitad de una matriz. Y por ejemplo, el 1, 5, donde el 1 y la columna 5 y el renglón 1 se intersectan, este punto representa la arista que une el vértice 1 con el vértice 5. Claro, aquí están todas, entonces no es muy interesante en este momento. Pero imagínense que no estuvieran todas las aristas, que fuera un dibujo como el de en medio, donde no están todas las aristas, solo algunas de ellas, estas que ven aquí. Bueno, entonces lo que podemos hacer es, ya no voy a utilizar los colores, las voy a marcar todas azules. Y decidimos marcar también con rojo todos los puntos restantes. Entonces, en vez de estudiar estos dibujos, lo que podemos estudiar son configuraciones de puntos azules y puntos rojos. Claro, ahora lo que necesito saber es cómo determino cuándo una arista cruza a la otra. Cómo vemos los cruces en este diagrama. Y resulta que es relativamente sencillo. Por ejemplo, fijémonos en este vértice, el vértice 2, 6. Y lo único que hay que hacer es fijarse en estas regiones, las regiones que tienen superior derecha e inferior izquierda del vértice 2, 6. Y contar cuántos puntos azules hay en esa región. En este caso solamente hay uno, el 4, 5. Y eso quiere decir que la arista 2, 6 intersecta a la arista 4, 5. Y es a la única arista que intersecta en este diagrama. Aquí les pongo otra más. ¿Qué tal si pensamos en la arista 5, 6? Pues cuando me fijo en sus regiones, aquí no hay nada. Y de este lado hay 3 puntos azules. Eso quiere decir que la arista 5, 6 intersecta a la 4, 7, a la 3, 7 y a la 2, 7. Y aquí las pueden ver. O sea, la 5, 6 es esta que sale del 6, da la vuelta y viene por acá. Y efectivamente aquí cruza 1, 2 y 3 veces. Entonces, de esa manera es que pudimos recodificar nuestra desigualdad y enfrentar las posibles demostraciones. Ok. Bien. Creo que me quedan como 5 minutos. Y solo para no dejar, quería darles una idea de la demostración de las otras desigualdades en el caso convexo. Entonces escogí la más pequeñita de ellas para darles una idea de cómo es que se demuestra. Esta es la primera no trivial. Y esta es la manera de demostrarla. O sea, consideramos un dibujo convexo en esta ocasión, con n vértices y m aristas, y quiero demostrar estas desigualdades. Primero, ¿qué pasaría si hay una diagonal que no tiene cruces? Por ejemplo, en este dibujo, mi diagonal verde no tiene cruces. Y en este caso, la manera de proceder es por inducción. La diagonal divide claramente en 2 polígonos, uno de un lado y el otro del otro. Puedo pensar que el lado izquierdo tiene n1 vértices y m1 aristas, y el lado derecho n2 vértices y m2 aristas. Como los de la diagonal la contamos doble, pues n1 más n2 menos 2 es n y m1 más m2 menos 1 es m, porque esta diagonal verde está incluida en ambas. Y luego, pues es muy sencillo. Lo único que uno hace es aplicar inducción. Aplicamos inducción en este pedacito y obviamente se satisface la desigualdad que queremos con m1 y n1. Aplicamos inducción en el lado derecho y pues obtenemos una desigualdad equivalente con M2 y N2. Y luego, pues el número de cruces van a ser el número de cruces que haya del lado izquierdo más el número de cruces que haya del lado derecho, porque la arista que consideramos, la diagonal, no tiene cruces. Entonces, para terminar, solo sumamos estas dos desigualdades y precisamente da lo que queremos. Entonces, se acabó el problema. Si existieran diagonales con 0 cruces, usamos inducción y terminamos. Entonces, supongamos ahora que no hay diagonales con 0 cruces. Bien. Lo siguiente es analizar un poquito cómo sería una gráfica extrema. Es decir,
Fijémonos en esta cantidad. El número de cruces menos 7 tercios, el número de aristas menos 1, más 16 tercios, el número de aristas menos 2. Lo que queremos demostrar es que este delta es positivo para cualquier gráfica. Entonces, pensemos en el que tenga el mínimo delta, una gráfica con el mínimo delta. Si una de esas gráficas tuviera una arista con 3 o más cruces, fíjense lo que podemos hacer. Podemos quitar esa arista. Y al quitar esa arista, esto es lo que pasa. El número de vértices se queda igual, el número de aristas baja en 1 y el número de cruces baja en al menos 3. Y cuando calculamos cuál es la diferencia entre el delta original y el delta nuevo, resulta que es al menos 3 menos 7 tercios, es decir, positivo. Y eso sería una contradicción, porque eso querría decir que mi delta primo es más pequeño que el delta. Pero ¿se acuerdan que empezamos con la gráfica que minimizaba delta? ¿Qué es lo que aprendemos entonces? Lo que aprendemos es que en las gráficas extremas no hay aristas que tengan 3 cruces. Es decir, todas las aristas tienen a lo más 2 cruces. Se puede hacer un argumento similar con no aristas. Es por eso que en el otro argumento dibujábamos con puntos rojos las no aristas, porque resulta que son útiles. Si uno tiene una no arista y esa no arista tiene menos de 2 cruces, podemos jugar el mismo juego. Agreguemos esa no arista a nuestra gráfica. El número de vértices se queda igual, el número de aristas crece en 1 y el número de cruces crece en a lo más 2. Nuevamente, al calcular la diferencia entre delta y el nuevo delta primo, queda algo positivo, que nuevamente es una contradicción, lo cual nos dice que cada no arista debe de tener al menos 3 cruces. Bien, ya tengo todas las propiedades que necesito para terminar la demostración. Necesito un par de minutos nada más. Este es el análisis final. Consideramos la diagonal más pequeña. Esta que ven aquí. Como es la más pequeña, la que tiene a su izquierda, esta punteadita con rojo, no es parte de la gráfica. Es una no arista. Pero por ser una no arista, tiene 3 cruces o más. Y esos 3 cruces no se pueden quedar aquí adentro porque aquí no hay diagonales. Es decir, que esos 3 cruces tienen que atravesar a la diagonal. Y pues eso no se puede porque las diagonales, las aristas de mi gráfica tienen a lo más 2 cruces. No puede tener simultáneamente a lo menos 3 y a lo más 2. Es decir, que hay una contradicción, lo cual quiere decir que no debo de poder escoger esta no arista roja. Eso quiere decir que una diagonal, la diagonal más corta, solo deja a un vértice del otro lado. Eso hace que no haya de estas rojas. Es la única posibilidad, que haya un solo vértice del lado izquierdo. Bien, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora considero 2 casos. Es que solo hay un vértice y ese vértice puede tener o una arista que cruza o 2. Primero les voy a contar cuando es solamente una arista la que cruza. Si hay una arista que cruza nada más, nuevamente tengo 2 casos, que es esta arista XC tenga un cruce o tenga 2. Si tiene solo un cruce, pues entonces esta arista BC tiene que ser un lado del polígono. ¿Por qué? Porque si fuera una diagonal, nadie la puede cruzar. Porque si alguien la cruzara, cruzaría a AB o a XC. Y quedamos que esas ya no tienen más cruces. Entonces, como nadie la puede cruzar, y ya habíamos dicho que no hay diagonales sin cruces, tiene que ser un lado. Y lo mismo ocurre para la AC. Es decir, que este es mi dibujo completo. Ya, eso es todo. Solo hay 4 vértices. Hay a lo más 6 aristas y un solo cruce. Y pues ahora calculo el delta y el delta me da mayor o igual que 0. Perfecto. Terminamos con ese caso. En el segundo caso, si esta resultara tener 2 cruces, pues jugamos el juego de antes. Quitamos el vértice X. Y al quitar el vértice X, perdemos un vértice, perdemos a lo más 3 aristas y perdemos con certeza 2 cruces. Y al calcular la diferencia entre el D y el D', obtenemos algo mayor que 0, lo cual es contradictorio porque nuestro delta era minimal, supuestamente. Y ya para terminar, el único caso faltante es que de hecho nuestra arista AB tenga 2 cruces, los que ya dibujé aquí.
Ahora el argumento es que si uno considera la arista AC eh, solamente va a poder tener a lo más 2 cruces. Uno, la arista XD, y el que pudiera tener la arista XC. Es decir, esta arista AC tiene a lo más 2 cruces, y por ser una diagonal que tiene a lo más 2 cruces, debe de ser parte de mi gráfica, porque las no aristas cruzan 3 o más. Entonces, la arista AC tiene que estar en mi gráfica, y equivalentemente la arista BD de la misma manera. Y bueno, luego puedo hacer el mismo argumento que antes, darnos cuenta que las aristas BC y AD tienen que ser lados del polígono, porque de ser diagonales nadie las cruzaría, y similarmente la arista CD. Y entonces ya este dibujo lo es todo, son solo 5 vértices, hay a lo más 10 aristas y al menos 5 cruces, lo cual nuevamente me dice que delta es positivo. Y la demostración un poco también nos dice cómo son las gráficas óptimas, si se habían preguntado. Si se fijan en nuestra demostración, alcanzamos la igualdad cuando había diagonales sin cruces o el cuadrado o el pentágono. Entonces, la demostración sugiere que las gráficas óptimas se obtienen de pegar cuadriláteros y pentágonos por diagonales. Y eso es todo lo que tengo por decirles. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Bernardo. Estuvo muy interesante la plática. ¿Alguno de los participantes tiene dudas o algún comentario que quiera hacerle al doctor Bernardo? Yo tengo una duda, Bernardo. ¿Por qué se le llama constante de rango medio? Porque, déjame volver, así la bautizaron, aquí está, así la bautizaron Bach, Spencer y Todd, y es porque el M, el número de aristas, está intermediamente entre n y n cuadrada. Ah, ya. O sea, el número de aristas que puede tener una gráfica es a lo más, en el peor de los casos están todas, ¿no? N en 2. Ese es el máximo. Ajá. Y en el peor de los casos, pues 0. Pero si el rango es entre lineal y cuadrático, es que le llaman el rango medio. Ah, ok. Por cierto, en nuestro resultado para las gráficas torcidas, solamente les mostré el teorema del rango medio, pero también tenemos como ya tenemos el resultado preciso, también puedo decir qué pasa cuando el número de aristas es cuadrático, cómo cambia la constante, o qué pasa cuando el número de aristas es lineal. Ajá. Bueno, el otro comentario fue que el primer teorema que presenta sobre las gráficas torcidas es como muy parecido al lema de cruce, ¿sí? ¿Y sí hay alguna similitud con la prueba del lema de cruce? No. No, porque, bueno, como es una buena pregunta. En nuestro resultado, sí, generalmente, bueno, es más, aquí vamos en esta misma, generalmente las personas no conocemos este número, ¿no? Para gráficas en general, la pregunta de cuál es el valor exacto de este número es una pregunta que nos sobrepasa, o sea, nadie lo va a saber mientras en 100 años o 200 años, probablemente nunca. Entonces, justo como no podemos resolver esa pregunta en general, pues lo siguiente es ¿qué tal el valor asintótico? ¿No? Y para la pregunta en general, de las gráficas arbitrarias, ni siquiera el valor asintótico podemos, ¿no? Pero para las gráficas torcidas, pues resulta que sí pudimos encontrar el teorema preciso, ¿no? Para las gráficas torcidas, tenemos el resultado que da con precisión cuál es la verdad. Aquí lo pongo otra vez, este de aquí. Entonces, como para este sí sabemos cuál es la verdad, pues el otro ya no es tan interesante, ¿no? Si ya sabes cuál es la verdad exacta para cada n y para cada m, ¿qué me importa un poco cuál es el valor asintótico? Pero lo puse aquí para
para comparar con los casos que no sabemos, ¿no? Ok. Resulta que el valor asintótico es 1/6 de la llamada constante. Ok. Mm, Y solo, bueno, tengo otra mientras se animan a preguntar, ¿no? Ujú. Van ustedes así como pegando cuadriláteros, pentágonos y luego pentágonos y hexágonos y así sucesivamente. Y después, ¿cómo se les ocurre que tienen que pegar las completas de esa forma? Sí, es una buena pregunta. Pues empezamos tratando de pegar hexágonos. Déjame ver si llevo ahí donde lo dejé. ¿Qué hice? Perdón. Sí, es difícil de decir cómo es que llegamos a eso, porque nos sorprendió mucho el que no se pudiera, lograr el de heptágonos y octágonos, y pues trabajando con dibujos pequeños es que pudimos encontrar unos que al menos déjame ver si lo pongo aquí nuevamente. Porque creo que fue el que puse aquí fue precisamente el primero que encontramos, este de aquí. Es como el más pequeño que uno puede hacer, que todavía tiene chiste. Es como hexágonos, porque el de cuadriláteros no tiene realmente chiste. Pegar cuadriláteros no pega, no es uno tan óptimo, pero este de hexágonos fue el primero y resultó ser mejor. Entonces, ya que un poco entendimos, bueno, hay otra razón, es que cuando calculamos que daría pegar heptágonos o octágonos y nonágonos, etcétera, la constante que daba era 1/3. Y había otra manera de hacer 1/3. Había una manera diferente de hacer 1/3, era con los que les llaman los circulantes, poniendo todas las diagonales chiquitas, luego las que siguen, hasta que te acabes la M. Se puede contar cuántos cruces hay en esa, y también daba 1/3. Entonces, cuando tienes dos construcciones totalmente diferentes que dan lo mismo, uno sospecha que ninguna de las dos es óptima. Y esta un poco es una combinación de las dos. Si te fijas, esta tiene muchas aristas, las aristas que dejan un solo vértice de un lado, las 1 aristas, están todas. Las 2 aristas están todas. Es como circulante, es como una combinación de circulante y pegar otras que van como en paralelo. Okay. Es difícil contestar estas preguntas porque cómo se le ocurre a uno, ¿no? Las construcciones, pero sí. Sí. Pues de mi parte son todas las preguntas que tengo. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer o comentario? Sí, Naid. Adelante, Josué. Primero agradecer a Bernardo por la charla. Y bueno, tengo la pregunta, una nota técnica es de que motivación por estudiar los cruces de una gráfica. Uh-huh. ¿Cuál es? ¿Cómo surge esta motivación? Hay varias. Desde el punto de vista de aplicaciones prácticas, está el del diseño de circuitos integrados. VLSI le llaman en sus siglas en inglés, Very Large Scale Integration, porque cuando uno diseña circuitos integrados, cada que hay un cruce es un problema, ¿no? Es donde se genera calor y es donde puede fallar un circuito. Entonces, hay una relación entre el área mínima en la que se puede hacer un microchip y el número de cruces que tiene el diseño del microchip. Entonces, allá la manera de dibujar, digámoslo así, de manera óptima, va de la mano con hacer los microchips lo más pequeños posibles, ¿no? Esa es una aplicación directa y práctica, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista visual, cuando uno tiene una gráfica donde hay demasiados cruces, es mucho más difícil de entender que una donde todo se ve como bien acomodado, ¿no? Entonces tiene una parte de estética y también de poder entender
las otras propiedades de una gráfica. Sí, como decías al principio, ¿no? Verla de un punto de vista y la puedes desdoblar, más que nada que la puedes entender mejor, ¿no? Correcto. Sí, y bueno, no Muy lo bien. mencioné en esta plática, pero todos esos son problemas computacionalmente difíciles. O sea, no hay manera de crear un programa que encuentre o dibuje una gráfica de manera óptima. Todos son en NP completos. Depende de qué problema estemos hablando, o NP duro. Ya. ¿Hay alguna caracterización de número de cruces para ciertas gráficas? Por ejemplo, una KN y decir, yo sé que tiene n vértices y n por n menos son medios aristas, ¿no? Entonces, tiene este tipo de gráficas, tiene exactamente este número mínimo de cruces. Digamos, para ciertas gráficas, ¿se ha encontrado así? Son notoriamente difíciles. Un problema en el que hemos trabajado mucho es en la gráfica completa. O sea, simplemente la gráfica completa. O sea, todas las aristas contra todas. ¿Cuál es la mejor manera de dibujarla? Ese problema sigue abierto, lleva más de 60 años abierto. Lo hemos, bajo ciertas restricciones, hay unas gráficas que se llaman de gráficas de libro. Si uno dibuja la gráfica completa como un libro de 2 páginas, encontramos el número óptimo. Si uno la dibuja de manera cilíndrica, que es otra definición en la que no me quiero meter, también sabemos el número de óptimo, pero hay una conjetura muy bonita del número exacto y sigue abierta. Las bipartitas completas también siguen abiertas. Hay, en general, salvo que sea una gráfica muy sencilla, ¿no? Como un ciclo que tiene 0 cruces. En general, en el momento que una gráfica tiene cruces y cualquier pregunta acerca de ellas son notoriamente difíciles. Las gráficas generalizadas de Petersen, nadie sabe también, o sea, hay gotas, pero en general la respuesta es no, no se sabe. Y la última pregunta es, ¿han estudiado el mínimo número de cruces a través de la teoría espectral? Digamos que ya es que tú puedes construir una gráfica isomorfa y ya te cambia el número de cruces, ¿no? Pero, digamos, en esencia tienen la misma, digamos, matriz de esencia, ¿no? Entonces, el espectro lo estudian ahí y les puede arrojar algo. ¿Lo han estudiado de esa manera? ¿No sabes? En la literatura. No lo sé. No lo sé. Es interesante, ciertamente. O sea, sí, de modo espectral hay otras cosas que es más fácil de estudiar, como el número de caminos, ¿no? El número de caminos de un tamaño dado de una a la otra, o gráficas con condiciones adicionales como regularidad. En el momento en que las haces regular, entonces también la matriz de adyacencia se computa mejor y se puede multiplicar o hacer cosas, pero que yo sepa, no. Pero sí, no está de más tenerlo en la parte de atrás del cerebro por si es útil. Claro, muy bien. Pues por mi parte son todas las preguntas. Gracias, doctor. Gracias, Josué. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o algún comentario? ¿No? Pues le agradecemos al doctor Bernardo por su participación. A la brevedad le enviaremos su constancia. Y pues, no sin antes agradecerle su participación y pues gracias a que estamos de manera remota, pues fue fácil. Bueno, no fácil, pero pues se logró que se diera esta plática, ¿no? Sí. Claro, muchas gracias nuevamente. Gracias, nos vemos hasta el siguiente trimestre y continuaremos con las demás áreas del departamento. Ajá.